Gracias, señora presidenta. Honorables magistrados, muchas gracias por esta oportunidad. Vengo en representación, como se dijo, de mis estudiantes de la Universidad de Chile y la Universidad de Hamburgo. Son 16 estudiantes: Julie, Paul, Vincent, Anaís, Simone, Ana, Magdalena, Cristóbal, Cristian, Emilio, Ignacia, Lea, Magdalena, Careza, Daphne, Joaquín y Florencia. Y vengo también en representación de la ONG FIMA de Chile y sus abogados, Marcos Emilfort, Javiera Pérez y Carlas Vargas, quienes hicimos otro amicus curiae que fue presentado a este honorable corte. Y en ambos amicus hay una lógica basal que es la que quisiera explicarles, porque más allá de que tocamos una serie de temas que son del todo relevantes para las preguntas que se formularon en esta corte, la lógica basal tiene que ver con cómo las personas y cómo la comunidad nos defendemos de aquello que hoy día nos amenaza, que es la crisis climática. No tiene que ver solamente con cómo hacemos que los estados nos protejan, sino que también con cómo nosotros mismos podemos ejercer nuestro poder, no solo los poderes constituidos, sino también el poder de cada uno de nosotros y de la comunidad. Y para eso requerimos una precisión conceptual, que es entender qué es la transición ecológica en la que nos encontramos hoy día, desde el conocimiento de los sistemas. La transición ecológica no es otra cosa que la modificación que se está produciendo en los sistemas sociales a propósito de la modificación en los sistemas naturales. Y hemos escuchado hoy latamente y de manera muy intensa cómo es que nuestro medio ambiente se está modificando a propósito de nuestro actuar. Y eso va a significar que nuestras formas de vida se modifiquen, varias de ellas ya se están modificando. Esa es la transición. Y la transición ecológica significa entonces que un lugar como la zona interior de Valparaíso, donde había una vocación agrícola, bueno, pierda esa vocación agrícola porque ya no hay agua. Significa que un lugar donde se podía disfrutar de una noche de verano como Tijuana, hoy día tenga que sufrir olas de calor que significan la muerte de personas, de ancianos, de niños, de niñas, que tienen enfermedades basales que las olas de calor terminan por matarlos, ¿no? Significa entonces que en esos lugares la vida cambia. Y eso sucede ahí, sucede aquí en Barbados, sucede alrededor del mundo. ¿Cómo es que entonces nos podemos hacer cargo desde el derecho de esto que está sucediendo? Porque el derecho, nuestras estructuras jurídicas, se construyeron sobre una idea de estabilidad. Se construyeron sobre una idea de un medio ambiente que nos proveía de manera razonablemente estable de ciertos bienes, de ciertos servicios, de cierta forma de habitarlo. Pero esa estabilidad ya no está más. Y si esa estabilidad ya no está más, ¿cómo entonces proveemos de estabilidad a través de los sistemas sociales? Porque el derecho busca esa estabilidad, busca que nuestras relaciones sean no violentas, busca que nuestras relaciones sean predecibles en el tiempo, que tengamos seguridad jurídica. Y bueno, ahora que tenemos a un mundo que está cambiando en términos ambientales, el derecho tiene que reaccionar frente a aquello. El riesgo entonces no es solamente para los derechos humanos individualmente considerados, sino que es para la institución de los derechos humanos y es para la institución del Estado de Derecho. ¿Será el Estado de Derecho capaz de soportar la presión que significa, por ejemplo, las migraciones climáticas que van a suceder durante los próximos 26 años? En las predicciones son entre 100 y 300 millones de personas que se van a desplazar en el mundo. Y les hago una muestra, ¿no?, de cómo los Estados de Derecho se han, digamos, debilitado y han sufrido frente a otras migraciones que son muchísimo menores. En Siria, la migración siria fue de 6,5 millones de personas entre el año 2011 y la actualidad. La migración venezolana, que tiene a todos nuestros países de América Latina muy estresados en varios sentidos, son casi 8 millones de personas entre el 2015 y la actualidad. Vamos a tener, según el Banco Mundial, 245 millones de personas moviéndose por la crisis climática en los próximos años. Y entonces, no es solamente la pregunta cómo vamos a satisfacer sus derechos fundamentales, no es solamente la pregunta cómo los estados nos van a proteger, sino que también existe la pregunta de cómo vamos a hacer que todas estas instituciones que valoramos muchísimo sigan existiendo y sigan dándonos esa estabilidad y una vida razonablemente pacífica, particularmente en esta región del mundo donde efectivamente tenemos una vida razonablemente pacífica.
La presión sobre esos sistemas sociales se representa, entre otras cosas, en el riesgo de desastres. Y el riesgo de desastres es una cuestión que debe ser incorporada en los marcos de adaptación. La adaptación a la crisis climática es probablemente una de las cuestiones más fundamentales que los estados deben hacer, pero que lo deben hacer, y este es nuestro punto, lo deben hacer no solo viendo derecho por derecho cómo es que cada uno de ellos se vincula con la crisis climática y entonces cómo podemos reinterpretarlo, sino que debe hacerlo de una manera holística, debe hacerlo entendiendo que la adaptación que se busca es una que nos permita en todas nuestras estructuras seguir habitando de manera, de nuevo, razonablemente pacífica, razonablemente próspera. Las medidas de transición, por lo tanto, no son solo aquellas medidas que regularmente escuchamos como medidas de transición. Hay muchísimas más mentes y muchísimo más dinero puesto en cómo vamos a transitar del automóvil que quema combustible al automóvil eléctrico. Pero ese automóvil eléctrico no nos va a ayudar a que nuestros sistemas sociales no colapsen, ¿no? Va a ayudar a la industria automotriz, por supuesto, pero no nos va a ayudar a prevenir los desastres en América Latina, en las Américas y en el Caribe. ¿Cómo entonces es que los estados buscan adaptarse a esta nueva realidad? Es una cuestión que requiere de una mirada de justicia, de una mirada de distribución. Y esa mirada está puesta hoy día en un principio que es el principio de la transición justa. Y el principio de la transición justa nos permitiría iluminar cómo es que las diferencias entre las personas, entre los sectores, pueden influir en cómo ellos se adaptan o cómo ellos son dañados por la crisis climática. El principio de transición justa, por lo tanto, es algo que solicito a sus honorables señorías que se tenga en consideración en la respuesta de esta opinión consultiva. Que aquellas políticas que creen nuestros estados para adaptarnos a la crisis climática, para prevenir los desastres, sean políticas que tengan integrada una mirada de justicia. Y que tengan integrada una mirada de justicia que significa no solamente apuntar a los derechos culturales, económicos y sociales. Esos derechos se van a ver tensionados, ya se han visto tensionados, pero también se van a ver tensionados otros derechos. Se va a ver tensionado el derecho de propiedad, se va a ver tensionada la libertad económica, se va a ver tensionados derechos políticos, como les decía antes, a propósito de cómo el Estado de Derecho se defiende, ¿no?, de este problema que estamos viviendo, cómo el Estado de Derecho sobrevive a esta transición. Y las personas tenemos algo que decir en esto, tenemos mucho que decir en esto. Y por eso, para las personas, creemos que es completamente necesario que se establezca un marco de acceso a la justicia que sea un marco lo más amplio y omnicomprensivo posible. No es un marco solamente de acceso a la justicia que tome en cuenta los daños directos que se nos producen, sino que es un marco de acceso a la justicia que sobre todo mira las omisiones que van a hacer los estados durante este periodo. Porque el riesgo de omisión es gigantesco. Omitirse hoy día significa que en algún nicho, que en algún sector exista una transición ecológica no gobernada, y una transición ecológica no gobernada generalmente va a estar dañando a las personas en situaciones más vulnerables. Generalmente se van a poder adaptar quienes tengan el dinero para hacerlo, quienes tengan el poder para hacerlo, y los demás no podremos adaptarnos. Los sistemas van a llegar a un equilibrio igual. El sistema social se va a equilibrar con el sistema natural porque así funciona, ¿no? Pero ese equilibrio puede ser, por ejemplo, como pasó en Montepatria, en mi país, que las personas se fueran de Montepatria porque ya no hay agua para poder seguir con la agricultura. Eso es un punto de equilibrio. Ahora Montepatria no tiene habitantes y es un medio ambiente equilibrado, ¿no?, donde no hay una presión por el uso del agua. Pero ese es un punto de equilibrio al que no queremos llegar. Y para que no lleguemos ahí, los estados tienen que estar obligados a reflexionar sobre cómo hacer transiciones justas en cada uno de los sectores geográficos y en cada uno de los sectores productivos de cada país. Me quiero referir a las solicitudes concretas. Me parece importante que esta Corte se refiera a la emergencia climática como un riesgo al Estado de Derecho. Me parece que es importante que esta Corte se refiera a la necesidad de que defendamos ese Estado de Derecho. Hoy día tenemos un montón de presupuesto de los estados puesto al servicio de la defensa, de la estabilidad, de la seguridad de los países. Esta es el área en la cual hay que hacer esa inversión. Esta es el área en la cual existe un riesgo para los países. Y además,
debe hacerse un seguimiento de las medidas de adaptación, tanto aquellas que son guiadas por los estados como aquellas que no son guiadas por los estados, porque no todas las medidas son guiadas por los estados. Y me gustaría concluir mi intervención, va a ser 1 minuto solamente, con un verso de un poeta chileno, Nicanor Parra, es parte de su poema Los vicios del mundo moderno. Como queda demostrado, el mundo moderno se compone de flores artificiales que se cultivan en unas campanas de vidrio parecidas a la muerte. Está formado por estrellas de cine y de sangrientos boxeadores que pelean a la luz de la luna. Se compone de hombres ruiseñores que controlan la vida económica de los países mediante algunos mecanismos fáciles de explicar. Ellos visten generalmente de negro como los precursores del otoño y se alimentan de raíces y de hierbas silvestres. Entre tanto, los sabios, comidos por las ratas, se pudren en los sótanos de las catedrales y las almas nobles son perseguidas implacablemente por la policía. Esta honorable corte ha sido siempre esencial para que las almas nobles no sean perseguidas y que los sabios no sean comidos por las ratas. No permitamos que los hombres ruiseñores mantengan el control. No le dejemos a quienes vendrán solamente flores artificiales. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención.